Entonces, estos son los objetivos, es conocer el concepto de epidemiología clínica y sus aplicaciones. Vamos a valorar la importancia de la variabilidad en clínica y hay que conocer las fuentes, calcular e interpretar las principales medidas de concordancia y calcular e interpretar los criterios de validez también, ¿no? Que vamos a ir a ver ahí lo que es el riesgo relativo, el atribuible y el porcentaje de riesgo atribuible también, ¿ya? Primeramente vamos a ver lo que es la causalidad, ¿ya? El propósito de la fundamental, pues, de la epidemiología como ciencia es, y va a ser siempre, identificar, estudiando las principales causas que provocan, ¿ya?, la ocurrencia de los problemas en salud. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es de ofrecer soluciones, porque nosotros buscamos muchas veces la situación de salud de las personas que está en desmedro, entonces ahí vamos a estar tratando de buscar solución, ¿ya? Uno va a ser para evitarlos, lo otro es para disminuirlos, ¿no? ¿Ya? Y también podemos buscar para eliminarlos o erradicarlos. Por eso acá no solamente nos vamos a ver, acá no solamente estamos viendo en forma individual, sino en forma, vamos a ver desde el punto de vista individual, familiar y también en función a una comunidad, a una población, ¿ya? Porque acá estamos hablando de eliminarlos o erradicarlos, ¿ya? Y ahí tenemos como un ejemplo la polio, ¿no?, que se ha erradicado ya también, ¿no? Entonces, por eso es lo que nosotros tenemos que buscar eso, y en la causalidad eso es lo que nos ayuda a la epidemiología a buscar esos problemas, ¿ya? Uno de los grandes desafíos, pues, de la epidemiología son los estudios de causalidad, ¿no?, que a la actualidad, ¿qué se llama?, causa muchas polémicas y ha sido debatido, ¿no?, a la actualidad, y sigue debatiéndose, ¿ya? Como vemos, miren, la epidemiología ha venido evolucionando lentamente y ahora se está tornando, pues, en una ciencia importante para esto de los estudios en cuanto a la multicausalidad que vamos a ver, ya, a la multicausalidad que viene, a veces viene ocasionando daños en la salud. Y no solamente lo veamos desde el punto de vista biológico, ¿no?, sino lo vamos a ver desde varios puntos de vista que lo estamos viendo, ¿ya? Porque muchas veces las enfermedades no simplemente tienen una sola causa, sino múltiples causas, ¿ya? Entonces todo esto nos permite, pues, ver, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es ahora, pues, el modelo de causalidad, ¿no?, ¿ya?, que vamos a buscar las causas que están ocasionándonos muchas veces los problemas en salud, ¿ya? Y se ha venido viendo muchas veces la esperanza de vida, ¿no?, que pasó de los 45 años a la actualidad, que más o menos estamos en un promedio de 80 años de esperanza de vida. Pero esa esperanza de vida, como les vuelvo a repetir, tiene que hacerse de acuerdo con una calidad de vida. Ya para eso se ha venido trabajando y se viene desde años atrás descubriendo los antibióticos. Ha habido la aparición de nuevas y eficaces vacunas, ¿no?, como lo estamos haciendo ahora con esto de la vacuna del coronavirus, que se está buscando para tener, ¿qué se llama?, para poder controlar en forma específica al virus, ¿no? Es lo que se viene haciendo. Y no solamente vamos a ver desde este punto de vista, sino también vamos a ver las mejoras sociales, ¿ya? Las mejoras sociales, la interrelación que puede haber, ¿no?, entre las personas y entre el medio ambiente también, ¿ya? Vamos a ver también las condiciones laborales, porque no simplemente es trabajar por trabajar, sino también que tenemos que tener un ambiente adecuado, ¿ya? Porque nosotros, por ejemplo, como médicos no vamos a atender en un espacio cerrado, que no tenga ventanas, ¿no? Ahí va a haber una concentración muchas veces de bacterias, de virus, entonces el médico va a estar en riesgo, y ahí estamos viendo el riesgo que podemos correr, ¿ya? Por eso es lo que hacemos ahora nosotros en esto de la pandemia, ¿no? La apertura, por ejemplo, de las ventanas, y que haya unas corrientes de aire que nos ayuden, que estén en favor de nosotros, ¿ya? Entonces, por eso es lo que realmente, a eso se refiere todo lo que es la causalidad. Buscar
como se dice, los efectos que puede producirnos el problema de riesgo de enfermarnos, ¿ya? Entonces siempre nosotros hemos tratado de buscar la verdad, cómo realmente explicar, ¿ya? Se produce un evento adverso, ¿ya? Porque realmente, como les vuelvo a repetir, no solamente hay una causa, sino hay varias causas, ¿ya? Como lo vamos a ir viendo ahora, ¿ya? ¿Y qué cosa es una causa? Miren, la causa es un factor o característica que influye en la ocurrencia de una enfermedad, algo que provoca una consecuencia o efecto, ¿ya? Es un mecanismo, ya hay que ver su mecanismo, su etiología o factores de riesgo. Ustedes ya han visto en la cadena epidemiológica cómo viene realmente, cómo se produce, ¿no? Desde la puerta de entrada, el agente que te va a producir la enfermedad, ¿no es cierto? Cómo ingresa al organismo, ¿no? Cómo sale, por dónde sale también y realmente cómo se produce. Ese es un círculo que nosotros tenemos que tenerlo presente, ¿ya? Por eso hablamos acá mecanismo, etiología o factores de riesgo, ¿ya? Y para que exista una causa en sentido epidemiológico debe existir una asociación, ¿ya? Y la asociación vamos a ir viendo cómo se produce, por ejemplo, una enfermedad, ¿ya? Bueno, Ahí miren, la causa es un factor muy importante para la medicina, en especial a los médicos ahorita. Nosotros tenemos que conocer esto, el factor, ¿ya? Eso es importantísimo, cómo realmente se produce la enfermedad, porque no simplemente vamos a tratar la enfermedad, por eso les decía, nosotros tratamos a personas, a seres humanos, como nosotros, ¿ya? Porque especialmente, ¿qué es que la causa dónde nos orienta? Nos orienta en tres aspectos clínicos muy importantes, ¿ya? Primeramente la prevención, como ustedes ya lo han visto en los niveles de prevención, ¿no? Nivel primario, secundario y terciario, ¿ya? Vamos a ver el diagnóstico. Ya, como les decía, hacemos un diagnóstico temprano, vamos a hacer un buen tratamiento. Pero si hacemos un diagnóstico tardío, el pronóstico y el tratamiento de repente no surten lo que nosotros quisiéramos. Por eso es importante estos tres aspectos clínicos para nosotros ver la situación de los daños en salud, ¿ya? Y dentro de la epidemiología, miren, ya existe, como les decía, la relación y asociación causal. Es indispensable mire, para que se produzca un daño, que exista entre ambos una secuencia cronológica en el tiempo. Por eso nosotros siempre, ¿qué hacemos cuando nosotros evaluamos a un paciente? Le preguntamos a qué hora se inició, cómo se inició, ¿no? Y cuál es el primer síntoma. Por eso nosotros estamos viendo cronológicamente cómo se viene presentando la enfermedad, ¿ya? Que se establezca una relación entre la magnitud, ¿ya? De dosis y efecto a producir. Es como, por ejemplo, nosotros en farmacología, ¿ya? A un niño menos de 50 kilos le voy a dar, no le voy a dar la misma cantidad de dosis de un medicamento como le doy a un adulto. Entonces, a eso se refiere, la magnitud de la dosis. Cuán grande es la dosis para que se produzca un efecto, ¿ya? Que se demuestre la fuerza de asociación, que estén asociados, ¿ya? Varios factores. Que la asociación causal sea sensible y coherente con los conocimientos existentes, ¿ya? Porque nosotros podemos decir, no, de repente estuve en una zona donde realmente es una zona endémica, vamos a suponer, de dengue. Entonces ya nosotros estamos viendo, que son conocimientos que tenemos, son conocimientos existentes que vamos a tener, ¿ya? ¿Y cuáles son las características, miren, de la causalidad? Ahí tenemos la temporalidad, ¿ya? La causa precede al efecto, así es. Primero va a haber una causa, y después se va a producir el efecto. Es igualito que ustedes un medicamento lo toman y después les va a producir el efecto, ¿no? Por eso es lo que ustedes, hay medicamentos que lo tomamos cada 12 horas, medicamentos que lo tomamos cada 6 horas, medicamentos que tomamos cada 8 horas. ¿Por qué? Porque ahí estamos tomando el medicamento y el efecto se va a producir prácticamente en 8 horas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el otro, por eso es la otra dosis, para que continúe ese efecto, ¿ya? Y eso lo están viendo ustedes en farmacología, ¿ya? Este es el tiempo, como les digo. La dirección, la relación va de la causa al efecto, ¿ya? Por decir, me produje un golpe, ¿no es cierto?, en la pierna.
Entonces, el dolor se me va a presentar después de que me golpeé. ¿Ya? Y después de eso, le voy siguiendo y voy a tener otro efecto, ¿no? No solamente es el dolor, de repente voy a tener una equimosis, un edema, ¿no? Entonces, como ven, miren, esa es la dirección. Y la asociación se entiende como la cuantificación de la constancia de la relación. Así es. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los criterios también de la causa y efecto. Como les decía, la temporalidad, la causa precede al efecto. La intensidad o fuerza o magnitud, que es un riesgo relativo amplio. La magnitud o fuerza con la que dos fenómenos se presentan juntos puede servir de ayuda para valorar su relación causal. ¿Ya? Es como, por ejemplo, en la tuberculosis, ¿no? Tenemos el agente, que es el bacilo de Koch, y tenemos pues la falta de una buena alimentación de estas personas. Entonces estamos viendo, estamos asumiendo esa intensidad. ¿Ya? La dosis respuesta. Las exposiciones mayores a la causa se asocian con mayores tasas de enfermedad. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, me voy a un hospital, todos los días estoy yendo, entonces me estoy exponiendo. ¿Ya? A eso se refiere, la dosis respuesta. ¿Ya? Y la reversibilidad, disminución de la exposición, asociada con unas menores tasas de enfermedad. Así es. ¿Ya? Es lo que pasa, por ejemplo, en esto de la pandemia, ¿no? Por eso se hizo la cuarentena, para no salirnos a exponer. ¿Ya? La consistencia, observado repetidas veces por diferentes personas, ¿no? En lugares, circunstancias y momentos distintos. ¿Ya? Esto se refiere a que diferentes personas van a mirar o van a ver, van a evaluar, entonces, ¿ya? Pero va a ser lo mismo. ¿Ya? Va a ser lo mismo, lo que están viendo. ¿Ya? Por ejemplo, un médico dice, no, esta puede ser una infección urinaria. Lo ven otros, va a decir, no, esto parece esto. Entonces estamos hablando que son consistentes. ¿Ya? Y ahí seguimos viendo la plausibilidad biológica, ¿no? De acuerdo con los conocimientos biológicos del momento. ¿Ya? Especificidad, una causa conduce a un efecto. Así es. ¿Ya? La analogía, relación causa y efecto ya establecida para una exposición o enfermedad similar, pero constituye una evidencia débil de causalidad. ¿Ya? La coherencia, la interpretación de las observaciones como relación causa y efecto no debe ser contradictoria con los hechos conocidos de la historia natural de la enfermedad. ¿Ya? Y la biología, ¿no? ¿Ya? O sea, todo lo que nosotros observamos, ¿ya? Dentro de la enfermedad, entonces tiene que ser coherente. Tiene que haber coherencia con la signología, con la sintomatología. ¿Ya? El experimento, que se refiere especialmente a la evidencia experimental o semi-experimental de los efectos de la eliminación o de la actuación sobre el hipotético agente causal, que es lo que estamos viendo a la actualidad, ¿no? Y este es el principio de causalidad, ¿no? Como dicen, todo efecto tiene una causa y las mismas causas producen los mismos efectos. Así es. ¿Ya? Todo esto tiene una causa. ¿Ya? Es como, por ejemplo, una persona que se embriaga, ¿no? Comienza a tomar. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Que va a estar en estado etílico. ¿Ya? Tuvo su máxima expresión a fines del siglo XIX como una causalidad única. Antes se pensaba que los problemas de enfermedad se presentaban pues solamente tenía una sola causa, ¿no? Y ahí viene pues el postulado de Koch, ¿ya? ¿Ya? Que mencionan pues que un postulado en el cual decía que solamente tenía una sola causa la enfermedad, ¿ya? Y como lo van a ver acá. Y ahí hablaban pues de la acción, que viene a ser la causa, ¿ya? Y cómo se trataba esta causa. ¿Ya? Entonces eso es un principio de causalidad anteriormente. ¿Ya? Y ahora hay modelos en los cuales se van a dar cuenta, ¿no? El modelo de Koch y Henle, ¿ya? Por ejemplo, en la tuberculosis, ¿no? Que siempre decía que se debería encontrar el bacilo de Koch, ¿ya? ¿Ya? El microorganismo debe ser aislado en cultivo, en la cual se demostró pues que era una estructura viva y distinta a otras, ¿ya?
el microorganismo cultivado deberá ser capaz de producir la enfermedad en animales de experimentación, ¿no? Esos son los modelos. Es preciso recuperar el microorganismo a partir del animal identificado. Pero como les decía anteriormente, nosotros, por ejemplo, podemos tener el bacilo de Koch, pero no estamos a veces con los otros factores que de repente no hay una buena, o hay una buena alimentación, no estamos haciendo la enfermedad. ¿Ya? Por eso les digo, es importante conocer estos modelos causales. ¿Ya? Y a partir de esta teoría, miren, a partir de la teoría de esta, se establecen las siguientes definiciones, miren, causa necesaria, aquella que debería estar siempre presente para producir la enfermedad. ¿Ya? Siempre debería estar presente. Ahora, la causa suficiente, aquella que con una sola presencia era capaz de desencadenar la enfermedad. ¿Ya? Y en la especificidad de causa y efecto, esta causa solo podría provocar una enfermedad y esta solo ser producida por dicha causa. ¿Ya? Es como decir, yo me golpeo y me va a producir una equimosis, ¿ya? En la especificidad de la causa. Solamente con el golpe me va a producir eso. Y el efecto es pues, ¿no? La equimosis que voy a presentar en la zona donde me he golpeado. ¿Ya? Y ahí tenemos algunos modelos de esto de causalidad, que ahí tenemos el de Brackton-Hill. ¿Qué cosa nos dice? ¿A dónde se aplica? A las enfermedades no infecciosas. ¿Ya? Y ahí miren cómo lo que nos va a decir el modelo de Brackton-Hill. Fuerza de asociación medida con los índices estadísticos apropiados. Congruencia entre distintos observadores en distintos lugares, tiempo y circunstancias. ¿Ya? Quiere decir que si yo, por ejemplo, acá lo estoy viendo, que esta es una tifoidea, en la sierra también lo van a ver, lo mismo. O sea, que haya congruencia, ¿ya? De las distintas personas que van a estar evaluando. Por eso nosotros como médicos, nosotros tenemos un cuadro clínico de una enfermedad, el otro médico de igual manera. Entonces están viendo observadores, ¿ya? La especificidad de las causas, ¿no? La temporalidad, que ya lo hemos visto. Ahora, el gradiente biológico en la relación dosis-respuesta, ¿no? ¿Cuánto de dosis voy a tener para que haya una respuesta del organismo? ¿Ya? En unas personas, ya con una baja dosis, muchas veces van a producir la enfermedad. ¿Ya? A eso se refiere. Es igualito que, por ejemplo, a una persona de 70 kilos le doy un paracetamol de 500, no va a tener una buena respuesta. ¿Ya? Pero si yo le doy 1 gramo, ahí va a haber una buena respuesta. A eso se refiere el gradiente biológico. ¿Ya? Y ustedes lo vamos a ver también. Por ejemplo, hay personas que se llaman, les digo, por ejemplo, vamos a hablar de la salmonela, ¿no? Con 10 salmonelas hay una persona que no hace enfermedad con 10 salmonelas puede hacer enfermedad una persona. Y hay otra persona con otras 10 no va a ser, pero sí con 20. Entonces a eso vamos a ver el gradiente biológico. ¿Ya? La plausibilidad biológica, que confiere un valor considerable al hecho de que la aserción causa-efecto sea consistente con nuestros conocimientos sobre mecanismos de enfermedad. ¿Ya? Coherencia con otros conocimientos. Evidencia experimental, analogía con otras relaciones causales. Ese es el modelo de Austin-Brackton-Hill. ¿Ya? Y en el modelo de Rothman, ese es otro modelo, ya vamos a contemplar, miren, las relaciones multicausales. Es el más utilizado a la actualidad en epidemiología. ¿Ya? Porque va a definir como causa a todo acontecimiento, condición o característica capaz de producir un efecto. ¿Ya? Entonces, como les digo, este es el que más se está utilizando en epidemiología, el de Rothman. ¿Ya? Por eso dicen acá, ninguna de las causas es superflua. ¿Ya? No exige especificidad. Una causa componente puede formar parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto. ¿Ya? Una misma causa componente puede formar, miren, una causa componente puede formar parte de distintas causas de distintos efectos. ¿Ya? Dadas 2 causas, ninguna actúa por su cuenta. El grado de interacción puede depender de otras causas componentes. Así es. ¿Ya? Es como, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? No solamente vamos a ver el bacilo de Koch, sino también hay que sumarle todo el aspecto económico. Hay que sumarle el factor
social, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de dos causas, de dos factores, ¿ya? Entonces, como ven, miren, ese es el modelo de Rothman, ¿no? Que habla de las relaciones multicausales, ¿ya? Por eso les decía, poniendo el ejemplo de la tuberculosis, ¿no? Nosotros podemos tener el bacilo de Koch, y esa es que se llama una infección inaparente, una infección que nosotros estamos teniendo, que está que les digo, en periodo de latencia. ¿Por qué? Porque no se está produciendo enfermedad. Pero si le sumamos a eso una mala alimentación, entonces ahí ya va a salir a flote la enfermedad, ¿ya? Entonces, por eso les vuelvo a repetir que esa es la multicausalidad, porque hablan de varias relaciones multicausales para que se produzca la enfermedad. Y ahí tenemos, miren, por ejemplo, en el tabaquismo, ¿ya? Por ejemplo, en el tabaquismo para que se produzca el cáncer de pulmón, para que se produzca la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Para que se produzca la úlcera péptica, para que se produzca el cáncer de vejiga. Miren, el hábito del tabaquismo. ¿Cuántas cosas nos puede dar? ¿Ya? Y la arteriopatía coronaria, ¿qué nos puede dar? La hipertensión arterial, vamos a partir de hipercolesterolemia, de la herencia genética, ¿no? Como ven, ¿ya? Entonces, acá para que te produzca esta arteriopatía coronaria, no solamente estamos viendo un solo efecto, ¿no? Estamos viendo una hipertensión arterial, estamos el aumento del colesterol, ¿ya? Y estamos viendo también la parte genética. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en Lalonde, ¿no? Y de Brown también. De ahí tenemos otro modelo, ¿ya? Estos modelos del enfoque de riesgo, ¿no? Y de la multicausalidad. Tenemos ahí también, por ejemplo, el modelo determinista, que nos habla, miren, la conceptualización refiere que son varias las causas que se presentan ante un fenómeno de salud, enfermedad, por lo que se determina el principio de la multicausalidad, que es el concepto actual. Ahí tenemos, miren, como les decía, de la TBC, factor psicológico, hay el estilo de vida, el factor biológico, el factor social, el factor cultural. Miren, tantos factores los que van a conllevar a tener la TBC. Por eso les decía, no simplemente la enfermedad se produce acá por el factor biológico, sino es acompañado, miren, por cuántos factores ahí tenemos, ¿ya? Entonces es importante que nosotros, por eso les decíamos, conocer todo esto. Es, por ejemplo, igualito que la diabetes, ¿no? Si ustedes la ponen la diabetes acá, ahí va a haber un factor psicológico, va a haber un estilo de vida. Ya no tendrán esto, pero tienen un factor social también y un factor cultural, ¿ya? Entonces, como ven, miren, nosotros podemos asociar cualquier enfermedad. El VIH lo ponemos acá también. Factor psicológico, el estilo de vida, ¿ya? Hay un factor biológico que viene a ser prácticamente el virus, ¿ya? Hay factor social, si hay un factor social. Factor cultural también. Entonces, miren, el modelo determinista, ¿ya? Y como les decía, el más utilizado es el de Rothman, por favor. Y ahí tenemos otro modelo, el modelo probabilístico, ¿ya? En este modelo, ¿ya?, se utiliza la teoría de probabilidades, ¿ya?, y los métodos estadísticos relacionados con ella. Con esto se valora empíricamente una posible asociación causal, ¿ya? Entonces, miren, el modelo probabilístico, ¿no? Son métodos estadísticos, ¿ya? En epidemiología se utiliza el término factor de riesgo. Ojo con esto, factor de riesgo para indicar una variable que es considerada para ser relacionada con la probabilidad de que un individuo tenga enfermedad. Así es. Es como si yo me voy, por ejemplo, a la selva, a una zona endémica, pero no me hice vacunar para la fiebre amarilla, entonces estoy en riesgo, ¿ya? Porque estoy yendo a una zona de riesgo, ¿no? Entonces ahí estoy con una probabilidad, por eso probabilístico, con una probabilidad de adquirir la enfermedad, ¿ya? Ahora, este modelo permite observar la frecuencia de la enfermedad para cada categoría del factor y ajustar los datos a un modelo matemático que trae la frecuencia de la enfermedad.
que es la tasa, como una función del factor continuo. Esto significa que podemos describir el efecto dosis-respuesta, ¿ya? Dosis-respuesta. ¿Cuántos bacilos ingresaron, ¿no?, para que se produzca la enfermedad? A eso se refiere la dosis-respuesta, ¿ya? En el que los diferentes factores de riesgo estudiados son relacionados con la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Así es, ¿ya? Entonces a eso se refiere el modelo probabilístico. Y acá tenemos algo de la inferencia causal, ¿no? Que viene a ser en epidemiología es el lógico desarrollo de una teoría basado en las observaciones. Así es, nosotros cuando vemos a un paciente o vemos una colectividad, ¿qué se llama?, un lugar, ya estamos observando. No solamente el médico va a venir y le voy a preguntar al paciente, punto. Nosotros vamos a observarlo, cómo está su facies. De repente su facies está rubicunda, su facies está medio rojito, caliente, se le nota, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo, estamos observando, ¿ya? En unos argumentos que atribuyen la presencia, ¿no?, de una enfermedad a uno o más factores de riesgo. Por ejemplo, cuando se golpea a la persona, viene ahí quejándose y viene con su rostro, estamos observándolo, ¿ya? Ahora, para comprender las derivaciones del uso del término asociación causal, es necesario describir algunas de las maneras en las que pueden relacionarse las categorías. En su relación recíproca, dos categorías pueden estar, miren, no asociadas, que son independientes, y asociadas estadísticamente o causalmente. Podemos decir que existe asociación, miren, cuando la proporción de individuos que presentan ambas categorías de circunstancias es significativamente más alta o baja que la proporción que se predice si tenemos en cuenta la presentación simultánea de las frecuencias separadas de ambas categorías, ¿ya? Entonces a eso, como ven, se refiere la inferencia causal, ¿ya? Hay otros modelos también, ¿ya?, causales. Ahí tenemos el modelo de maraña o red, ¿no?, que es un modelo clásico que acomoda en forma secuencial las causas lejanas y proximales de la enfermedad, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el cáncer de pulmón, ¿ya?, desde el punto de vista socioeconómico. Y ahí tenemos otros factores de riesgo, ¿no?, la edad, el sexo, el periodo, ¿no?, ¿ya? Y tenemos también otros factores agudos, estilos de vida, el socioeconómico, ¿no?, que va a producir, y a su vez, miren lo que produce, ¿ya? La educación, y esto es el modelo de Maraña, ¿ya? Como ven, miren, tenemos, ¿no?, los usos en epidemiología. Importante es conocer estos modelos, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, la causalidad. Hay factores genéticos, ¿no?, para que haya una buena salud, como les decía, en cuanto a la, ¿qué se llama?, a la LONDE, ¿no?, factor genético, tenemos los factores ambientales y el estilo de vida, ¿ya? Cuando esto, ya hay esto, tenemos factores ambientales, ¿ya?, ya no vamos a tener una mala salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá estamos sumando algunos factores, ¿ya? Y en cuanto a la historia natural de la salud, pues tenemos que conocer, ¿no?, desde que se produjo, si nosotros estábamos con buena salud, cómo se produce la enfermedad, ¿ya? Y ahí ustedes entran a ver qué se llama desde la parte, como les decía, preventiva, ¿ya? Vamos a ver la parte preventiva, vamos a ver el diagnóstico temprano y vamos a ver lo que es, que se llama el tratamiento oportuno, ¿no?, para cohibir prácticamente la enfermedad, ¿ya? Y vamos a evitar de esa manera, puede haber la muerte, evitar la muerte, o de lo contrario va a haber una buena recuperación, ¿ya? Para eso es lo que utilizamos prácticamente todos estos factores de riesgo, que es importante conocerlos, ¿ya? Y ahí vamos a ver, pues, la medicina basada en evidencias, ¿no?, a la actualidad, que se viene hablando mucho en esto, y eso es importante prácticamente para ver lo que sucede en salud y tener los cuidados correspondientes, ¿no? Eso es importantísimo, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, miren, aquí cosa
se refiere esto a la medicina basada en evidencia, ¿no? Se llama a la integración, miren, de los mejores juicios disponibles con experiencia clínica. O sea, esto está basado en la parte clínica, en toda la sintomatología, toda la signología. Como dicen acá, conocimientos fisiopatológicos. Y muchos de ustedes ya han llevado fisiopatología, creo, ¿ya? O están llevando la fisiopatología. Y ahí están viendo cómo se produce, por ejemplo, una enfermedad, ¿ya? Y preferencias del paciente para la toma de decisiones, así es, ¿ya? De cuidado de la salud. Las evidencias obtenidas deben integrarse en las decisiones hacia el tratamiento de la enfermedad, así es. ¿Qué nos va a permitir nosotros, como les decía, en esto de la medicina basada en evidencia? Si nosotros vemos a un paciente con un cuadro clínico, por decir, tiene fiebre, tiene malestar, y le sumamos algunos otros síntomas más, de repente que son de una fiebre tifoidea, ya estamos diciendo prácticamente, y de acuerdo a eso voy a tomar una decisión para tener un tratamiento así, ¿ya? Y eso es lo que se está haciendo muchas veces en nuestro consultorio y ustedes están viendo el día que van a hacer, por ejemplo, en sus serums, se van a encontrar sin laboratorio. Entonces, ustedes se van a basar en las evidencias, en los cuadros clínicos, como dicen acá, ¿ya? Importante es que ustedes por eso conozcan bien, ¿ya? La fisiopatología y vayan viendo también, ahora ¿qué se llama? En semiología, conocer los signos y síntomas de algunas enfermedades y cómo hacer el examen correspondiente para encontrar esas evidencias, ¿ya? Para hacer, como le dice, para tomar buenas decisiones en los tratamientos. Miren, se recomienda el uso de la medicina basada en evidencias por varias razones. Miren, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros tenemos que basarnos en las evidencias? Primeramente, porque puede constituir un marco de referencia eficaz para tener acceso a la literatura médica o interpretarla, ¿ya? Puede aportar bases objetivas para elegir una estrategia de atención de la enfermedad, ¿ya? Puede servir como base objetiva para modificar la práctica de atención de la enfermedad para cada caso clínico. Así es, ¿ya? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con casos clínicos que no es el manejo igual, ¿ya? Puede proporcionar un plan coordinado y de atención a la enfermedad. Así es. Puede permitir la identificación de áreas prioritarias de investigación adicional. Acá no solamente estamos hablando del individuo, sino estamos hablando también de colectividades, de poblaciones, ¿ya? Puede facilitar la evaluación del proceso de atención de la enfermedad, indicando oportunidades para mejorar la calidad y eficacia, ¿ya? Puede identificar áreas donde se justifica la flexibilidad en la atención de la enfermedad. Así es. Entonces, miren, estas son las razones por las cuales prácticamente nosotros tenemos que basarnos ya en las evidencias para nosotros actuar, ¿ya? Ahora, el ejercicio de esto de la medicina basada en evidencias, ¿ya? Vamos a verla, se evidencia en supuestos, ¿ya? Y vamos a ver. A ver un momentito, por
Entonces, miren, en esto de los supuestos, por eso les decía, miren, la experiencia personal del clínico es útil, ¿ya? O sea que nosotros tenemos, poco a poco nosotros vamos a tener esa experiencia en la parte clínica, ¿no? De ir viendo de repente pacientes con distintas sintomatologías, signología, y vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, es como nosotros vemos un paciente con dengue, tiene fiebre, tiene malestar general, de repente tiene una erupción cutánea, ¿no? Entonces ahí, ese es el cuadro clínico, ¿ya? Y de repente viene otro paciente, ¿no? Con chikungunya, que viene dolor articular, fiebre, malestar general. Entonces ya nosotros podemos estar haciendo una disquisición de esto, diferenciarlos, ¿no? De repente por el dolor articular, que es más intenso en la chikungunya que en el dengue. Entonces, como ven, eso es la experiencia personal de los clínicos, ¿ya? Innecesario, que dicen, para completar información proveniente de la literatura médica. Así es, ¿ya? Aunque los conocimientos de las anormalidades patológicas subyacentes son valiosas para formular planes de diagnóstico, así es. Porque nosotros, de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo en el cuadro clínico, ya nosotros vamos ya planificando y formulando un diagnóstico. Por eso es cuando ustedes, por ejemplo, a un paciente en forma individual, lo estamos evaluando, estamos ya viendo cuál es la patología que éste tiene, por qué se viene presentando esa sintomatología, por qué nosotros estamos encontrando esa signología. Y de acuerdo a eso, vamos a hacer nuestro plan de diagnóstico. ¿Qué le voy a dar a este paciente, el tratamiento? ¿Ya? ¿Qué le puedo dar en esos momentos? ¿Ya? A eso se refiere prácticamente el ejercicio de la medicina basada en evidencias, ¿ya? Por eso dicen, no bastan y pueden llevar a estrategias ineficientes de atención de enfermedades, ¿ya? Entonces es importante, esto es lo que la medicina basada en evidencias. Requiere la apreciación de los métodos usados en el diseño y análisis de estudios clínicos, ¿ya? Por eso dice, en el diseño. El enfoque sistemático de recopilación e interpretación de la información clínica habitual facilita tomar decisiones clínicas más congruentes y objetivas. Entonces es importante, por eso les digo, el ejercicio de la medicina basada en evidencias, ¿ya? Entonces, y acá vamos a ver a qué cosas llamamos riesgo, ¿ya? ¿Qué es el riesgo? ¿Qué viene a ser el riesgo? Miren, deriva de la palabra del latín, miren, ¿ya? De la palabra del latín resecum, lo que corta, ¿ya? Derivado del verbo resecar, acto de dividir, cortar, separarlo, ¿ya? Riesgo viene a ser la probabilidad de peligro, generalmente con amenaza física para el hombre o para el medio ambiente, ¿no? Es como, por ejemplo, un automovilista, ¿no es cierto? Que no tenga tanta experiencia en carretera, se va a una gran velocidad, a 150 kilómetros por hora, entonces la probabilidad es grande, es un riesgo de la probabilidad de repente de volcarse o de sufrir un accidente, ¿no? A eso se refiere el riesgo, ¿ya? Y de igual manera, ¿no? Si yo voy continuamente a un hospital, entonces estoy en riesgo de repente de contagiarme de alguna enfermedad. Entonces a eso se refiere el riesgo, ¿ya? Y ahí vamos a ver que generalmente con amenaza física para el hombre o para el medio ambiente, ¿no? ¿Ya? Ahora, en términos conceptuales, en los estudios epidemiológicos, el indicador de riesgo podría ser referido al número de personas afectadas por una enfermedad determinada o el fallecimiento por esta enfermedad. Es lo que nosotros estamos viendo ahora con esto del coronavirus, ¿no? Si las personas al inicio de la pandemia no tomaron las precauciones ¿no? de ponerse su mascarilla, de ver qué se llama de tomar en cuenta, por ejemplo, la separación del 1,5 metros, todo eso, estas personas estaban en mayor riesgo, como dicen acá, podría ser referido al número de personas que pueden sufrir esta enfermedad. Y así fue, pues, ¿no? Como ustedes han podido ver, ¿ya? Y ahí estamos viendo el riesgo, ¿ya?
Y vamos a ver el factor de riesgo, el enfoque de riesgo. Miren cuáles son todos los factores que nosotros tenemos dentro de esto. El riesgo, como les decía, es la probabilidad que tiene un individuo o grupo de personas de sufrir un daño, ¿ya? De sufrir un daño. Es como, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió, por ejemplo, acá en el río Rima, en orillas del río Rima, ¿ya? Los que hicieron, por ejemplo, casas a las orillas del río Rima. Esas personas estuvieron en riesgo en algún momento por la crecida del río. Y así fue, pues, ¿no? Varias casas se las llevó el río, ¿ya? Y han sufrido daño, han sufrido daño. Entonces, no solamente una persona, ¿no? Sino varias. Entonces, estamos hablando ya de un grupo, ¿ya? Por eso les digo, el riesgo no solamente es para una sola persona, sino hay también riesgo para personas. Por ejemplo, si en una comunidad encuentro que no recogen basuras, entonces esa comunidad también vamos a ver de un factor ambiental, de problemas ambientales, ¿ya? Entonces, como ven, miren, ahora, este riesgo puede aumentar con la presencia de factores que pueden ser identificables, con otros factores el riesgo. Miren, siendo el factor de riesgo cualquier atributo o característica, se hace referencia a la probabilidad de algún resultado adverso, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, todos los factores, ¿ya? El factor biológico, ¿no? Ahí ya se refiere a parásitos, se refiere a todo lo que es bacterias, virus, factores psicosociales, políticos, culturales, lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿ya? Lo que estamos viviendo en la actualidad. El factor ambiental, ustedes están viendo en la actualidad también, ¿no? La contaminación ambiental, ¿no? Relacionado también a la atención de salud. Por ejemplo, con esto del coronavirus, ¿se atendía normalmente? ¿La atención de salud fue normal? ¿La gente acudía? Entonces, ¿no? Ahí estamos viendo. El factor económico. Muchas veces es importante para unos acudirán a la clínica, otros no podrán ir porque no tienen cómo movilizarse, ¿no? La accesibilidad económica. Ahí estamos dentro del factor económico. Tenemos los factores conductuales, ¿no? ¿Cuál es mi conducta frente a la enfermedad, ¿no? ¿Qué conductas tengo? ¿No? Entonces, miren, todos los factores, ¿ya? Principales factores que tenemos en esto del enfoque de riesgo, ¿ya? El riesgo en epidemiología equivale a efecto, por eso les digo, ¿ya? Probabilidad de ocurrencia de una patología en una población determinada, expresado a través del indicador paradigmático de incidencia, ¿no? Todos los casos nuevos que se vienen presentando de enfermedad, ¿ya? A eso se refiere prácticamente el riesgo en epidemiología, ¿a qué equivale, no? En epidemiología, el concepto de riesgo, no solo el elemento negativo de peligro o daño se valoriza, vamos a ver eso, ¿ya? Más el aspecto operativo de la probabilidad de ocurrencia de algún evento. Por lo tanto, también se puede referir como algo positivo. Ejemplo, posibilidad de cura y recuperación. Por eso les decía antes, ¿ya? Si nosotros vemos a la persona en una enfermedad incipiente, quiere decir recién iniciando, le damos el tratamiento oportuno y vamos a tener una mejor recuperación. Entonces estamos hablando de algo positivo, ¿ya? Pero si yo lo encuentro al paciente, le diagnostico recién en un cuarto estadio de cáncer, entonces mi probabilidad va a ser negativa. La posibilidad de recuperación va a ser negativa, ¿ya? Entonces miren lo que sucede en esto del enfoque de riesgo en epidemiología, ¿ya? Por eso dicen riesgo en epidemiología igual a la probabilidad en matemáticas, que eso lo estamos viendo, ¿no? Ahora, riesgo, la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, agravio, muerte o condición relacionada a la salud, incluyendo la cura. Hemos hablado de la recuperación o la mejora, ¿ya? Y no solamente hablamos en forma individual, sino también acá en forma colectiva, ¿ya? Durante un tiempo determinado, ¿ya? Y ahí miren, tenemos en cuanto al factor de riesgo también, porque acá tenemos que ver qué se llama, a qué se refiere este factor de riesgo, ¿ya? Y eso ya les decía antes, ¿no? Que viene a ser un atributo de un grupo de la población que presenta mayor incidencia de una enfermedad, o sea, mayor casos nuevos de una enfermedad. Estamos hablando de incidencia, o sea, casos nuevos,
o agravio de la salud en comparación con otros grupos definidos por la ausencia o menor exposición a tal característica, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que ha sucedido con nosotros en esto del coronavirus, ¿ya? Si las personas adultas salían con mayor veces a la calle, ellos estaban mayormente expuestos, ¿ya? Mayormente expuestos, porque tienen una menor resistencia, ¿ya? Y ahí se producía pues la enfermedad. Había mayor cantidad de casos nuevos, ¿ya? Y esto en el factor de riesgo importante en la epidemiología es identificar, ¿ya? Hay que identificar los atributos, las propiedades o factores que permiten reconocer grupos menos vulnerables. ¿Qué es lo que hemos hecho en esto de la pandemia, no? Se ha tenido que ver cuáles son los grupos más vulnerables y menos vulnerables a la actualidad, ¿ya? Ustedes han visto que en esto de la enfermedad del coronavirus, ¿cuál ha sido el menos vulnerable? Ha sido pues prácticamente los jóvenes, ¿no? Entonces ahí esto es lo que nos permite conocer el factor de riesgo, ¿ya? Entonces, ¿y esto es útil para qué? Para implementar medidas de prevención, ¿ya? Medidas de prevención. ¿Y cuáles son las medidas de prevención en esto del coronavirus? Ahí tocándolo como ejemplo. Ustedes ya las conocen, ¿no es cierto? Lavado de manos, estamos, ¿qué se llama? El distanciamiento, la cuarentena, ¿no? La mascarilla, ¿ya? Entonces, como ven, miren, el factor de riesgo nos permite, prácticamente es de interés bastante importante en epidemiología, ¿ya? Para trabajar en cuanto a las medidas de prevención, ¿ya? Y promoción de la salud, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando pues prácticamente de la prevención primaria, ¿ya? De la prevención primaria. Y de esto viene, miren, también lo que es el factor de protección, que viene a ser un atributo de un grupo con menor incidencia de un determinado trastorno en relación a otros grupos definidos por ausencia o baja dosis de tal factor. Así es. Entonces, miren, ese es el factor de protección. ¿Cuál es el factor de protección en esto de la enfermedad, por ejemplo, que hemos tenido muchos, ¿no?, de nosotros, ¿no? Ahorita, ¿qué estamos teniendo? Los que están vacunados ya con las 2 dosis tienen un factor de protección, ¿ya? Igualito que los niños, por ejemplo. Los niños que están vacunados, que tienen todas sus vacunas, están protegidos, ¿ya? Pero si los niños no tienen todas sus vacunas, están en la posibilidad, tienen mayor riesgo de enfermar. Entonces, como ven, miren, eso se refiere todo esto a los factores de riesgo. Y ahí tenemos algunos conceptos también, ¿ya? Que vamos a irlos recordando. ¿Qué es un factor de riesgo, por ejemplo? Es un atributo o característica que otorga al individuo un grado de susceptibilidad para sufrir ese daño o contraer la enfermedad, ¿no? Eso yo creo que hemos hablado de varios ejemplos, ¿ya? ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Es el conjunto de personas en las que hay varios factores o niveles que están por encima de la media poblacional. Por ejemplo, yo les digo, en el VIH, ¿cuál es el grupo de alto riesgo que tiene para contagiarse, ¿no? Los HLH, ¿ya? Los que tienen, los hombres que tienen relaciones con hombres, ¿ya? Esos son grupos de alto riesgo, ¿ya? Vamos a ver el enfoque de riesgo. ¿A qué se debe? ¿Qué cosa es? Es el método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos, ¿no? Determinando las prioridades de salud, en especial la organización de los servicios de salud. Así es. De acuerdo a la problemática según su estudio situacional, mejorando la atención a la población más vulnerable. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora, ¿no? Con esto ¿qué se llama? De la pandemia. ¿Con quiénes se ha empezado la vacunación? Se empezó la vacunación con los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es una población más vulnerable. Entonces, el enfoque de riesgo ha ido ahí. Se ha priorizado, ¿ya? Se ha priorizado algunas cosas. Y el riesgo en salud pública, ¿ya? Miren, ¿eh? Es la condición o característica detectable por la persona, población y el ambiente que se asocia a la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Así es. Si nosotros vemos, por ejemplo, vámonos a la parada, ¿no? Y ustedes en la parada se han dado cuenta que nosotros ahí encontramos ratas, ahí encontramos de todo.
¿no? Inclusive ahí vamos a encontrar las chirimachas. Ustedes me dirán, pero ¿cómo viene la chirimacha? Vienen los cajones de fruta. Entonces, esas personas están en riesgo, ahí estamos hablando de riesgo, ¿ya? De presentar alguna enfermedad o algún brote epidémico en esas zonas, ¿ya? Y eso es lo que estamos hablando de la salud pública. Y ahí vamos a ver de las etapas de estrategias del enfoque de riesgo también, ¿ya? ¿Qué nos permite? Hay que identificar el riesgo, ¿ya? Definir personas o grupos expuestos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos identificado el riesgo, por ejemplo, en la población ahora en este, ¿ya? De que se van a contagiar más rápido, ¿no? Porque son más vulnerables. Y acá estamos definiendo qué personas y cuál es el grupo más expuesto, ¿ya? Hay que estimar la magnitud y distribución del riesgo, ¿ya? Hay que identificar los factores relacionados o asociados a ellos, ¿no? Hay que establecer medidas o tomar frente a situaciones de riesgo. ¿Qué medidas se va a tomar? Por eso les digo, estas son las etapas de riesgo, de las estrategias del enfoque de riesgo. Hay que elaborar un plan de acciones, hay que priorizar según necesidades y distribuirlo para el uso adecuado, ¿no? Entonces, como ven, miren, todo esto nos permite, estas son las etapas de las estrategias del enfoque de riesgo, ¿ya? Identificamos, definimos, estimamos si abarca a poca población, a mucha población, ¿no? Hay que identificar cuáles son los factores que están relacionados. De acuerdo a eso hay que establecer medidas, ¿ya? Y hay que elaborar un plan de acciones. Esas son las etapas, ¿ya? Del enfoque de riesgo. Y también miren, ¿para qué nos sirve este enfoque de riesgo? ¿Para qué nos sirve? ¿Ya? Los usos, ¿en qué lo vamos a usar? Hay que para predecir la incidencia de la enfermedad, o sea, los casos nuevos que se pueden presentar, ¿ya? Es como, por ejemplo, en una población X de acá del Perú, no se quieren vacunar, entonces vamos a predecir, esta población, como no se ha hecho vacunar, van a haber muchos casos nuevos de coronavirus, ¿ya? Eso es el enfoque de riesgo, para eso lo uso. Hay que estimar, nos permite estimar las necesidades de atención de los servicios de salud. Así es, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una población donde tengo, por decir, el 50% son mujeres, ¿ya? De ese 50% tengo mujeres, el 30% son mujeres en edad fértil. Entonces, ¿cuál es la necesidad que yo tengo ahí? La necesidad de tener una obstetriz. Entonces, eso me va a permitir, ¿ya?, mejorar la atención del servicio de salud, ¿ya? Selección y aplicación de intervenciones, así es. Si dentro de la población no hay un buen recojo de basuras, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que intervenir. Ahora, ¿cómo voy a intervenir? De repente conversando, haciendo coordinaciones con la municipalidad, ¿ya? Para realmente ese recojo de basuras ya no sea semanalmente, o de repente sea cada 2 días, cada 3 días, ¿no? Estoy interviniendo. Para eso ese es el uso del enfoque de riesgo, ¿ya? Me va a permitir planificar y dirigir para mejorar las coberturas. O sea, si vamos a tener una población, entonces tengo que ver cuánto de esta población ya va a ser atendida. Entonces voy a mejorar la cobertura de atención, ¿ya? Y a la vez hay que ver la referencia de pacientes de acuerdo a los diferentes niveles, ¿ya?, de la complejidad. De repente son mujeres, pues, que yo tengo, a ver, en mi jurisdicción sanitaria, ¿ya?, de mi establecimiento solamente llego a 1-3, la categorización que yo les hablaba, ¿no? No tengo, por ejemplo, para hospitalizar, para hacer una cesáreas, entonces tengo que derivar a esta paciente a un hospital o a un establecimiento donde hagan cesáreas. Entonces a eso se refiere, hay que planificar, dirigir, ¿ya? Y acá vemos para hacer la referencia de estos pacientes a diferentes niveles de complejidad, ¿ya? Porque ahí por eso existe la categorización, el 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, ¿no? La categorización de los establecimientos de salud. La causalidad, el hecho de que los factores de riesgo predigan las enfermedades, no necesariamente equivale a deducir que las causan.
¿Qué cosas, cuáles son las causas? Miren, ¿ya? Hay que ver, se utiliza en el diagnóstico también. Los conocimientos sobre el riesgo pueden ser útiles para el diagnóstico en situaciones en las que el factor confiere un riesgo sustancial y la prevalencia de la enfermedad está aumentada por hallazgos clínicos. ¿Ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, en esto se utiliza pues el enfoque de riesgo. De igual manera, en la prevención, su eliminación de riesgo en la enfermedad puede utilizarse para prevenir la enfermedad, con independencia si se conoce el factor desencadenante de esto. ¿Ya? Entonces no hay necesidad, pues, nosotros de repente de que si nosotros nos vamos a lavar las manos, estoy previniendo no solamente de una cierta enfermedad, sino de varias enfermedades. A eso se refiere con esto. Por eso dice, para prevenir la enfermedad con independencia, si se conoce el factor desencadenante de esto. ¿Ya? No hay necesidad de que nosotros nos estemos lavando solamente para evitar esa enfermedad, sino varias. ¿Ya? ¿Y cuáles son las medidas de asociación? ¿Qué cosa es? ¿Ya? Cuando se habla sobre la incidencia, sobre los casos nuevos de enfermedad, incidencia, en una población estamos hablando sobre el riesgo absoluto. ¿Ya? Riesgo absoluto. Si en esta población de 1000 habitantes se enfermaron 50, entonces 50 entre la población, 50 enfermaron, es el riesgo absoluto de la población de 1000 habitantes. ¿Ya? Y para determinar si existe la asociación entre exposición a un factor de riesgo y el incremento de riesgo para presentar la enfermedad en una población, es necesario comparar la enfermedad en poblaciones de riesgo, por lo que estas comparaciones se llevan a cabo en las siguientes medidas. ¿Ya? Acá estamos hablando, por ejemplo, lo que nosotros vemos en esto del coronavirus, ¿no? En la sala situacional de salud vemos todos los días los casos nuevos que se vienen presentando. Ahí estamos hablando sobre el incremento, sobre el riesgo de muchas, cuál es la población ahorita que está en mayor riesgo, ¿no? Los que no se han vacunado, ¿ya? Y eso estamos asociando frente a los que no se han vacunado, ¿ya? Y acá tenemos, como dicen, las medidas. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué cosa es? Los cuales son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con que la enfermedad se asocia a un determinado factor que se supone viene a ser la causa. ¿Ya? Se conoce como medidas relativas de riesgo. Entonces estamos hablando acá del riesgo relativo. ¿Ya? Razón de tasas de incidencia, ¿no? Razón de casos nuevos, o ratio, razón de prevalencias, ¿no? De razón del número de casos de enfermedad, de enfermos. ¿Ya? Medidas de impacto potencial, ya de las medidas de impacto potencial, ahí tenemos el riesgo atribuible y la fracción etiológica de riesgo. ¿Ya? Miren las medidas de asociación, ahí está, tenemos el riesgo relativo, razón de tasas y razón de prevalencias. Mientras en las medidas de impacto tenemos el riesgo atribuible, ¿no? ¿A qué voy a atribuir la enfermedad? Y fracción etiológica del riesgo. Tenemos las medidas de asociación, ¿no? Que también reflejan la fuerza con la que un factor de riesgo se relaciona con un resultado. ¿Ya? Con un factor de riesgo. Por ejemplo, personas que fuman 2 cigarros contra personas que fuman 10 cigarros diarios, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo en cada uno de ellos? Y vamos a ver el resultado de acuerdo a unos años, ¿no? ¿Cuál es el que estuvo en mayor riesgo? ¿El que fuma 2 o el que fuma 10? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver el resultado. Las medidas de impacto potencial señalan la contribución de un factor determinado a una enfermedad en personas que están expuestas a él y cuál sería el beneficio de las acciones preventivas relacionadas. Acá estamos hablando, por ejemplo, de las personas que van a la playa, en las cuales se les dice cuáles son las acciones preventivas que le van a beneficiar, ¿no? Que de repente no se expongan entre las 11 y las 2 de la tarde, ¿no? Ahí estamos viendo, estamos protegiendo a estas personas, ¿ya? Pero si estas personas se exponen, ¿no? Entre esas horas y van continuamente, se están exponiendo a presentar alguna enfermedad, ¿ya? Vamos a ver problemas de piel, ¿no? Un cáncer de piel. Tienen mayor riesgo
presentar con el tiempo esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren las medidas de impacto potencial. Y ahí tenemos, miren, la fuerza de asociación también, que es la magnitud con la que aumenta el riesgo a desarrollar un efecto cuando se presente una exposición. Y ahí tenemos, miren, riesgo relativo, riesgo absoluto, ¿no? ¿Ya? Y acá vamos la asociación, ¿no? Que se incrementa la seguridad que causa, ¿ya? ¿Qué causas? ¿Ya? Si nosotros aseguramos bien las causas, entonces vamos a tener una buena asociación, ¿ya? Y ahí miren algunas que se llaman medidas, que vamos a ir viéndolas también, que hemos hablado del riesgo absoluto, ¿no? Que son fórmulas que ustedes también es lo que hemos hablado. Que es riesgo absoluto, que viene a ser sinónimo de incidencia, de casos nuevos, y significa el riesgo de adquirir la enfermedad o evento, ¿no? Que se mide como riesgo absoluto igual a incidencia, como les decía. El número de casos nuevos entre la población expuesta. Por ejemplo, nosotros ahorita a nivel nacional, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto de la incidencia? ¿No? Vamos a ver cuántos se han enfermado en este mes entre la población expuesta. ¿Quién es la población expuesta? Todas las personas que habitan esta, que se llama el Perú. ¿Ya? Y ahí vamos a sacar el riesgo absoluto. Y el riesgo relativo, ¿qué es riesgo relativo, no? Es la razón de la incidencia de un grupo de personas, o sea, los casos nuevos, expuestas a un factor de riesgo, ¿ya? Sobre la incidencia de un grupo no expuesto, ¿no? Ahí estamos hablando, si yo tengo, por decir, 20 personas que no hicieron la cuarentena, no cumplieron con todas las medidas, entonces son personas que están expuestas a presentar la enfermedad, ¿ya? Sobre la incidencia de un grupo no expuesto, ¿no? Que estas personas estaban en cuarentena, estaban cumpliendo con todas las medidas sanitarias, ¿no? ¿Ya? Es utilizado en estudios prospectivos. Ya voy a ver al futuro qué está pasando con estas dos poblaciones, cuál es la que mayormente se enferma, ¿no? Entonces, eso es el riesgo relativo, ¿ya? Nos indica, miren, cuántas veces más se enferman o mueren los individuos expuestos, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a medir con el riesgo relativo, ¿ya? Ahora, si la razón de esto, si la razón resulta igual a la unidad, o sea, igual a 1, ¿ya? Significa que no existe relación entre ese factor y la enfermedad, ¿ya? Si la razón es mayor que 1, ahí sí vamos a ver que hay una relación, ¿ya? Que hay una relación, que hay una mayor probabilidad a desarrollar la enfermedad. Eso es lo que nos permite ver el riesgo relativo. ¿Ya? Y ahí tenemos, miren, como les decía, la fórmula, ¿ya? El número de casos nuevos entre los expuestos entre el número, ¿ya? Entre el número de casos nuevos de los no expuestos. Por decir, acá se enfermaron 40, ¿ya? Y acá se enfermaron 20, entonces 40 entre 20, ¿ya? Entonces ahí voy a tener mi riesgo relativo. ¿Qué nos va a indicar? La fuerza de la asociación entre la exposición y la enfermedad, ¿ya? Por tanto, es una medida de efecto útil para los estudios sobre las causas de la enfermedad, ¿ya? Y ahí tenemos también otra medida, ¿no? Que es el riesgo atribuible, ¿ya? Que viene a ser la enfermedad. A ver, un momentito, se me ha cortado esto. A ver, un favor, esperen. Ya está. Ya, acá estamos hablando, miren, por eso acá en esto del riesgo atribuible, ¿no? Que viene a ser igual al riesgo de incidencia,
¿ya? Al riesgo de los casos nuevos, ¿ya? Expuestos, ¿ya? Menos el riesgo, ¿ya? De incidencia de los no expuestos. Si yo tengo acá, ¿cuántos se enfermaron acá? 30, ¿ya? 30 estaban con mayor exposición y se enfermaron ya de 50 se enfermaron 30. Entonces de acá, de los no expuestos, de los 50 no expuestos se enfermaron 10, entonces voy a restar acá. ¿Ya? Y ahí voy a sacar el riesgo atribuible. ¿Ya? A ver un momentito, ¿ya? No sé si a ustedes también les está pasando esto. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me doctor, se escuchan? le puede escuchar. Ya, ¿está bien? ¿Están viendo ustedes bien? Sí, doctor. Porque acá se me ha ido ahorita la pantalla, no sé. A ver, voy a salir un ratito y voy a volver a entrar, ¿ya? Un favor. Sí, doctor, está bien.
Doctor, si está hablando, no le estamos escuchando, por si acaso. Ya. Entonces vamos a retroceder. Ya. Acá nos quedamos, ¿no? Creo. En la Sí, fracción doctor. etiológica de riesgo, ahí nos quedamos, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver las aplicaciones en las cuales el enfoque de riesgo se va a aplicar. En incrementar, como les decía, ya las coberturas en los servicios de salud, ya que la población acuda más a los servicios de salud, ya, hacerles conocer la problemática de su población para que ellos ya vayan se atiendan en los establecimientos de salud, ya, y tengan una mayor, que se llama, conocimiento sobre los problemas de salud que puede tener su comunidad, ya. Mejorar los sistemas de referencia, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, si en mi comunidad solamente tengo un médico, ¿no? Y de repente este paciente necesita una operación, entonces voy a referirlo a uno de mayor complejidad. A eso se refiere los sistemas de referencia, ¿ya? Modificar factores de riesgo, ¿ya? Si yo tengo una población la cual no cuenta con agua y desagüe, entonces, ¿cómo voy a modificar este factor de riesgo? De repente haciendo una letrinización en cada vivienda. ¿Por qué? Porque esta población de repente no tenía un pozo ciego, como no tiene agua y desagüe, entonces de repente toda ¿qué se llama? Sus situaciones fisiológicas las están haciendo a campo abierto. Entonces hay que mejorar de esa manera. Reorganizar sistemas de atención también, ¿ya? Porque hay muchos sistemas de salud, de atención de la salud, de repente tengo una mayor población en cuanto a mujeres, ¿ya? Y no tengo pocos varones, entonces mujeres en edad fértil, ¿no? Tienen una buena población, entonces necesito yo tener de repente una obstetriz, ¿ya? E implementar de repente una sala de partos, ¿no? Entonces estoy reorganizando el sistema de atención de salud, ¿ya? Capacitar al personal de salud, de igual manera. Ustedes saben que ahorita que la medicina no es estática, la medicina está continuamente avanzando, entonces hay que capacitarlo al personal, ¿ya? De acuerdo a lo que estábamos viendo y a lo que está sucediendo, ¿ya? Vamos a capacitar personas de la comunidad, formar promotores de salud y agentes comunitarios que nos van a hacer, que nos van a apoyar en las zonas donde nosotros requerimos el apoyo de la comunidad, ¿ya? Y no solamente vamos a recibir apoyo, ¿no? Sino lo hacemos con el fin de que las personas también sensibilicen a su comunidad para que ellos sean también responsables de la salud, ¿ya? Enseñar el autocuidado, ¿no? ¿Cuántas mujeres, como les vuelvo a repetir, saben hacerse un examen de mamas? Que ahí estamos haciendo un autocuidado, ¿ya? Vamos a ver a nivel familiar cuántas familias a la actualidad conocen un buen lavado de manos, ¿no? Y ese es el autocuidado, ¿ya? Y ustedes han visto cómo se diseñan las estrategias sanitarias. Eso es de acuerdo a la política de salud, ¿ya? ¿Y de dónde viene? De las aplicaciones del enfoque de riesgo. Por ejemplo, nos hemos enfocado, por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Este año, el año pasado, el anteaño pasado, hubo mucha cantidad de, de accidentes de tránsito. Entonces, de acuerdo a eso, diseñamos una política de salud. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? La estrategia sanitaria, se creó la estrategia sanitaria de lo que es del parque automotor, ¿no? Están viéndolo, ¿ya? En estudios de causalidad en la población expuesta. Ya que estamos viendo, también estamos enfocando, ¿no? La población. Por eso nos pusieron en cuarentena. ¿Por qué? Porque justamente estábamos viendo cuánto de población estaba expuesta a presentar esta enfermedad. Y ahí tenemos la tabla tetracórica que lo hemos estado viendo ya en riesgo relativo, riesgo absoluto, ¿no? Y ahí tenemos que hemos hablado de los expuestos, los no expuestos, ¿no? Y del total y algunas fórmulas que ahí lo hemos visto y acá lo volvemos a tener también. Y esta es la estimación de riesgos, ¿ya? El Apgar, este es un ejemplo, ¿ya? El Apgar ustedes ya lo conocen también,
que es, por ejemplo, la evaluación, es un test que evalúa al recién nacido, ¿ya? Que tiene 5 parámetros ahí para medir. ¿Ya? Y ahí, acá estamos viendo, ¿no? De 0 a 3, mira, descendieron, fallecieron 120, ¿ya? El Apgar de 4 a 6, ¿ya? 30, ¿ya? Entonces acá estamos midiendo el Apgar. Por ejemplo, un Apgar normal se está viendo a partir de 6 para arriba, que viene a ser la respiración, la coloración de la piel, ¿no? Los latidos cardíacos, todo esto. Entonces estamos viendo esos parámetros, ¿ya? Con esto estamos viendo la estimación de riesgo, ¿ya? Los que tienen de 0 a 3, miren cuántos fallecen. De 4 a 6 fallecen menos, ¿no? Y ese es el riesgo relativo. Como dicen, ¿ya? A mayor riesgo, ¿no? A mayor riesgo, o sea, es mayor la probabilidad de enfermar, de fallecer. Y esta es la interpretación que se le da, miren, a los resultados. Si el riesgo relativo es igual a 1, el factor causal no tiene causa, ¿ya? Si el riesgo relativo es menor a 1, el factor estudiado conlleva no, si es mayor a 1, el factor reestudiado conlleva un aumento de la probabilidad de aparición de la enfermedad, ¿ya? Si el riesgo relativo es menor que 1, ¿ya? El factor estudiado conlleva a una disminución de la probabilidad de aparición de la enfermedad, ¿ya? O sea, es menos probable que se enferme, ¿no? Es lo que les decían antes en esto de la Apgar. De 4 a 6 hay una disminución de la probabilidad de fallecer, pero en el Apgar, ¿ya? De 1 a 3 hay una mayor probabilidad de que estas personas fallezcan, ¿ya? Nuestro resultado fue riesgo relativo, ¿no? Entonces hay una probabilidad, ¿ya? Cuando es mayor que 1, hay una probabilidad de que mayor veces más de tener la enfermedad, o sea, ya que los no expuestos, ¿no? En los no expuestos serían de los de 4 a 6, ahí viendo el Apgar. De 4 a 6 tienen menos probabilidad de fallecer, ¿ya? Y esto más o menos estamos viendo acá con los que más se exponen, con los que no menos se exponen. Entonces, ese es, como les digo, este es el ejemplo del riesgo atribuible porcentual también que lo estamos viendo, ¿ya? Y vamos a ver ahora el pronóstico, ¿ya? Y el pronóstico depende mucho de nosotros también, ¿ya? Y vamos a emplear esto en ¿qué se llama? En el nivel primario, secundario y terciario, ¿ya? ¿Qué cosa es el pronóstico? Viene a ser una predicción del curso futuro, miren, de la enfermedad, después de su inicio. Desde que se inició hasta la finalización de la enfermedad, ¿no? Por eso dicen que es importante evitar la expresión de pronósticos vagos cuando es innecesario y de pronósticos de certidumbre cuando inducimos un error. Muchas veces, a veces nos equivocamos, pues en decir, o estamos hablando en forma innecesaria. Si nosotros evaluamos a un paciente y encontramos, por decir, en un estadio 4 de un cáncer, no vamos a decir, pues, un buen pronóstico, ¿no? Y de repente le vamos a decir al paciente, no, si vas a vivir, todo esto es... Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con mencionar esto, porque a veces ahí tenemos muchos problemas a veces, ¿ya? Ahora, el pronóstico de la enfermedad puede describirse, miren, para la historia natural de la enfermedad. Por eso les decía, depende mucho en qué momento lo vamos a ver, ¿ya? Cuando esta es tratada y concluimos que el pronóstico de la enfermedad sin intervención médica se denomina historia natural de la enfermedad. Así es. Cuando decimos caso clínico, cuando hay intervención médica, ¿ya? Y cuando no hay intervención médica, ahí estamos hablando de historia natural, o sea, desde su inicio hasta la finalización. Falleció el paciente o ¿qué se llama? O se recuperó. Entonces estamos hablando de la historia natural de la enfermedad, porque no hubo intervención médica, ¿ya? Pero si hay intervención médica, ahí estamos hablando de caso clínico, ¿ya? Ahora, el término curso clínico, ahí está hablando, se ha utilizado para describir el pronóstico o evolución de la enfermedad.
que ha sido objeto de atención médica y es tratada para alterar la historia natural de la enfermedad. Así es. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando diagnosticamos a una persona de alguna enfermedad? Ya estamos viendo, ya estamos prácticamente tratando, estamos alterando la historia natural de la enfermedad. Eso es para el bien de la persona. Entonces, si nosotros en un primer estadio le encontramos este cáncer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratarlo, de repente es una cirugía y punto, y alteramos todo esto. Y hacemos que mejore esta persona. ¿Tiene buen pronóstico? Sí, tiene buen pronóstico. ¿Ya? Y ahí tenemos también, bueno, lo que hablaban desde mucho más antes, ¿no? Como dicen, corresponde al el mérito de haber sido el primer médico que trató de una forma detallada y profundo el pronóstico de los enfermos que atendía. ¿Ya? Una de las partes más importantes de la colección hipocrática habla extensamente sobre este tema, concediéndole gran importancia al pronóstico del que decía: me parece que lo mejor que puede hacer el médico es preocuparse de la capacidad de prever. O sea, está hablando ya de la prevención. ¿Ya? Es como, por ejemplo, ahorita, nosotros hablamos de una prevención específica, ¿no? La vacunación, ¿no? Estamos preocupándonos de ellos, ¿no? Entre mayor población esté vacunada, voy a tener menos probabilidad de que esta población se enferme. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces estamos hablando de prever. Añadiendo que el médico puede predecir la evolución de una enfermedad mediante la observación de un número suficiente de casos. Así es. Ya es lo que nosotros podemos decir. Si han vacunado más, va a haber menos enfermos. ¿Ya? Y la enfermedad de repente no va a ser tan grave como cuando en aquellas personas que no se han vacunado, ¿no? Ahí estamos viendo el pronóstico. Es igualito que si, por ejemplo, una persona diabética, ¿ya? Que no se hizo vacunar, tiene un mayor riesgo de enfermar y el pronóstico no va a ser bueno. El pronóstico ya va a ser de regular para mal. ¿Ya? Entonces, por eso, a eso se refiere ya lo que nos decía. El médico puede predecir la evolución de una enfermedad mediante la observación de un número suficiente de casos. ¿Ya? Y miren los factores del pronóstico. ¿A qué se refieren los factores del pronóstico? En primer lugar, el pronóstico de una enfermedad depende de su diagnóstico exacto y completo. ¿Ya? Exacto y completo. Y de los éxitos del tratamiento de esa dolencia en la etapa actual. ¿Ya? Si nosotros, como les decía, hacemos un buen diagnóstico, vamos a hacer un buen tratamiento. ¿Ya? Entonces, este paciente va a tener buen pronóstico. ¿Ya? Pero si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, estamos diciendo, puede ser esto, puede ser, y le doy una cosa, le doy la otra cosa, no mejora, sigue mal, entonces el pronóstico para mí no es un pronóstico incierto, es un mal pronóstico. ¿Ya? Entonces, otros factores dependientes del paciente como la edad, el sexo, el estado de salud previo, ¿ya? Son factores que van a depender del paciente. Ahorita, por ejemplo, le decía en esta enfermedad, ¿cuáles son los factores que están interviniendo, ¿ya? En el pronóstico de la enfermedad del coronavirus, ¿no? Ustedes han visto, la edad, ¿sí o no? ¿Ya? Es más compleja la enfermedad mientras mayor edad tengas. ¿Ya? En aquellas personas, la comorbilidad, la diabetes, los problemas cardíacos, todo eso, ¿no? Entonces son factores que también están interviniendo. ¿Ya? Ahora, las enfermedades que padece, la herencia, el nivel cultural, miren, todo esto que coopera, ¿no? ¿Ya? Miren, el estado físico y psíquico también son muy importantes en el pronóstico. ¿Ya? En la diabetes, por ejemplo, si es una persona que no toma sus medicamentos, o sí que toma sus medicamentos, pero ¿cuál es su alimentación que toma? No realiza ejercicios. Entonces solamente los medicamentos no van a actuar, sino también hay otras cosas importantes que tenemos que corroborar para mejorar ese pronóstico del
de la enfermedad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta la multimorbilidad previa, ¿no? Si los pacientes son muy ancianos, los debilitados, los que no cooperan con el tratamiento, los que tienen una enfermedad crónica previa y se les agrega una enfermedad aguda. Por ejemplo, como les decía, también miren, un diabético con una infección aguda, tienen un pronóstico reservado. Por eso, fíjense, miren, esos son los factores de pronóstico que nosotros mismos lo estamos viendo. No es cosa del otro mundo, nosotros mismos lo estamos viendo ahorita. Ustedes lo han palpado y lo han escuchado, ¿no? En las personas de mayor edad, ¿no? Que se complican mucho más rápido que las personas jóvenes, que las personas diabéticas han presentado mayor enfermedad, los que son obesos también. Entonces, esos son factores del pronóstico también. Actúan como factores de riesgo y actúan también como factores de pronóstico, ¿ya? Entonces, miren, médicos y pacientes piensan sobre el pronóstico de diferentes maneras, así es. Los médicos desean conocer el curso general de la enfermedad, o sea, cómo está yendo mi paciente, ¿ya? ¿De qué enfermedad entonces la estoy tratando? ¿Cómo está yendo mi paciente? Y los clínicos desean conocer hasta el mayor grado posible el pronóstico de un caso en un caso determinado, ¿ya? Miren. Y como les vuelvo a repetir, ahí tenemos el riesgo y pronóstico. El riesgo y el pronóstico describen fenómenos diferentes. El riesgo, fase que es objeto de un recuento, que es el inicio de la enfermedad. Es decir, las condiciones en las que, ¿ya?, de probabilidad de presentar enfermedad. Y el pronóstico son aquellos que predicen el curso clínico, no cómo va a presentarse la enfermedad, ¿ya? ¿Cómo va a presentarse? ¿Cuál es la consecuencia que va a tener este problema, esta persona, ¿no? Puede también incluir la muerte, las complicaciones, la discapacidad, el sufrimiento, ¿no? ¿Ya? Acá vamos a ver en el riesgo la probabilidad de que presentarse la enfermedad. Y acá vamos a ver cuál es el final de la enfermedad. Y ahí tenemos riesgo y pronóstico, ¿no? Bueno, ejemplos, ¿ya? El riesgo, factores. Ya estamos viendo acá la edad, ¿no? En esta enfermedad que estamos viendo. En las mujeres también, o en el hábito de fumar, ¿no? Ahí tenemos. En el pronóstico, ¿cuál es el factores? Ya, ¿cuáles son los factores de pronóstico que se incrementan también en algunas la edad? ¿Ya? Por eso les decía, con esta enfermedad, ¿ya? Si le da el coronavirus a una persona de 70 años a comparación de una persona de 30, ¿cuál es el factor, cuál es el pronóstico de acuerdo a la edad? ¿Ya? A uno de mayor edad no tiene un buen pronóstico. A uno de menor edad sí va a tener un mejor pronóstico, ¿no? En la mujer de igual manera, ¿ya? Por ejemplo, hablando de un parto, ¿no? Las mujeres de menor edad, de que tengan menores de 15 años, hay mujeres que se han embarazado menores de 15 años, tienen un pronóstico ya reservado, a comparación de una mujer que tiene 25 años y tiene su parto normal. Entonces, fíjense los riesgos y los pronósticos. ¿Y cuál es el resultado? Ahí tenemos, ¿no? De acuerdo a esto. Y el resultado, por ejemplo, en el parto, también. A veces la menor de edad, a veces dando el parto va a fallecer. Entonces, pues son situaciones que nosotros tenemos que evaluar, tanto en el riesgo y en el pronóstico. Y ahí las tasas son, miren, ¿cuáles son las tasas en esto para describir el pronóstico? Ahí tenemos, miren, supervivencia a los 5 años, ¿ya? Porcentaje de pacientes que sobreviven 5 años después en el curso de su enfermedad. Por ejemplo, después de 5 años ya no enfermaron. Entonces, ese es el porcentaje, es la supervivencia a los 5 años. La mortalidad, ¿cuántos pacientes fallecen por una enfermedad? ¿Ya? La respuesta, porcentaje de pacientes que manifiestan algún signo de mejoría después de una intervención. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta que tiene el organismo frente a la enfermedad? La remisión, porcentaje de pacientes que entran en una fase en la cual la enfermedad ya no es detectable. ¿Ya? Recidiva, porcentaje de pacientes en los cuales la enfermedad reaparece después de un intervalo libre de enfermedad. Por ejemplo, lo que pasa en la TBC, ¿no?
pacientes que de repente, pues, o si no, infección urinaria, ¿no? De repente la persona en este mes, ya pues se enfermó a los inicios de mes, de repente al final del mes nuevamente presenta la enfermedad, es una recidiva, ¿ya? Estamos hablando. ¿Y cuáles son las medidas de control? ¿Ya? Que son aquellas que son brindadas por los servicios de salud, en las cuales van a enfatizar proveer la atención a las personas según sus necesidades individuales, ¿ya? Y las colectivas de la población en su conjunto. Primero hay que establecer el control de la enfermedad de la persona a través de los servicios de salud, ¿ya? Y el control de las enfermedades de la población a través de las estrategias, de los programas de salud que estamos viendo, ¿ya? Esas son las medidas de control. Ahora, el término control implica la acción de un elemento observado a fin de conseguir su retorno a un nivel esperado, ¿no? ¿Qué cosa espero de esta población? ¿Ya? Y salud pública. El control es conjunto de medidas, ¿ya? Acciones, programas o operaciones continuas organizadas para reducir la incidencia, para reducir los casos nuevos y los casos en su totalidad de una enfermedad, ¿ya? Para que no se considere un problema, ¿ya? Eso es lo que nosotros hacemos, las medidas de control. Y ahí tenemos los escenarios específicos, ¿ya? Donde se opera prácticamente escenario epidémico, ya consiguiendo rápidamente una curva descendente y retomar a los niveles esperados, ¿no? A lo normal. Y así vemos una mayor cantidad de casos, ¿no? Ahí hablamos de una epidemia. ¿Ya? Entonces ahí mismo tenemos que actuar para descender, para llegar a lo normal, que es lo que estamos esperando. Y escenario no epidémico dependiente del tiempo, ¿ya? Vamos a ver a través del tiempo qué número de casos hemos tenido, y de acuerdo a eso vamos a ver si es epidémico o si es un escenario no epidémico. Y ahí tenemos, miren, a corto plazo, mantener el número observado de casos igual al número esperado, sea este el nivel endémico o ausencia de casos, lo más rápido posible, ¿no? Durante un mes, ¿qué está pasando? Semana tras semana vamos a ver si es el número igual o de repente aumentaron. Entonces, eso es a corto plazo. ¿Ya? Y a largo plazo implica la reducción del riesgo de enfermar en la población, reducción de la incidencia, reducir los casos nuevos a niveles que no presente un problema de salud pública, que no sea, pues, que no se extienda, a eso se refiere. Y para eso tenemos, pues, como para monitorizar todo esto, la curva endémica, ¿no? Que viene a ser una representación gráfica de las frecuencias diarias, semanales o mensuales de la enfermedad. ¿Qué hacemos ahorita con esto del coronavirus? Diario estamos viendo esta curva endémica, por eso estamos hablando ya acá, ya estamos hablando de días, ¿ya? Esta curva es muy importante para identificación de epidemias, siendo importante conocer la frecuencia anterior de la enfermedad. Así es, ¿ya? La curva ascendente representa la fase de crecimiento de la epidemia. Ya ustedes ya lo han visto en qué se llama esto del coronavirus, cuando han visto, por ejemplo, la curva está ascendiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando la segunda ola, ¿cómo empezó la segunda ola? ¿No? En diciembre, la primera semana más o menos subió, la segunda semana volvió a subir, la tercera semana comenzó a subir. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? Y la curva, y el punto máximo que puede ser alcanzado en forma natural o bloqueado por intervención temprana, ¿no? De repente estamos llegando a los 1000 casos en la quinta semana, pero ya hubo intervención, hubo acciones, hubo actividades, comienza a descender. Es lo que ha sucedido ahorita con esto del coronavirus, ¿no? Ustedes se han dado cuenta. Se incrementó con la segunda ola, después ha comenzado a descender actualmente, ¿ya? Y está descendiendo, ¿ya? Pero el punto máximo fue lo que alcanzó el número de casos mayores. ¿En qué semana? Ya. Y la curva descendente ya cuando comienza a disminuir estos números de casos. Ahí se refiere, ¿ya? Y ahí tenemos, miren el ejemplo. Y ahorita ya vamos a terminar. Corredor o canal endémico, ¿no? Que es una representación gráfica de frecuencias también de la enfermedad, diseñado sobre coordenadas, donde el eje de las X representa el tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo? Y las coordenadas de la Y indican las frecuencias.
siendo esta la otra forma de poder identificar la tendencia epidémica, diferenciándose de la curva endémica en que este indica en forma resumida distribución de frecuencias para el periodo de un año. ¿Ya? El canal endémico es para un año, ¿ya? Y los otros han visto es por días, ¿ya? Este corredor endémico también se acompaña de otras dos curvas, las cuales contienen valores máximos y mínimos a través del tiempo, ¿ya? El canal endémico expresa gráficamente la distribución típica de una enfermedad durante un año, visualizando la tendencia estacional y representa el comportamiento esperado de la enfermedad en las 52 semanas. ¿Ya? El año tiene 52 semanas epidemiológicas, que eso lo hay que ver. Pues con ella se analiza la situación epidemiológica de la enfermedad. ¿Ya? El canal endémico, ¿qué nos expresa? Miren, expresa la tendencia estacional, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos el comportamiento de las diarreas desde la primera semana de enero, y de repente vamos a tener un aumento en el mes de febrero y marzo. ¿Por qué? Hay mayor calor, mayor gente que se va a la playa, todo eso, ¿no? Curva endémica o nivel epidémico es la línea central del gráfico, como ya la vamos a ver ahorita. Límite superior o umbral epidémico, que es la parte superior del gráfico. Límite inferior, nivel de seguridad. Corredor o canal endémico, es el rango de variación. Zona de éxito, la franja delimitada. Zona de seguridad, zona de alarma, zona epidémica. ¿Ya? Entonces, eso es prácticamente las partes del canal endémico. ¿Ya? Y ahí lo tienen, miren, canal endémico, lo que le estamos hablando. ¿Ya? Miren. Por ejemplo, estamos hablando acá en las infecciones respiratorias agudas. ¿Ya? Miren, la primera semana no hubo tantos, ¿ya? Y acá tenemos, ya estamos viendo en la zona epidémica. ¿Ya? Como ven, miren. ¿Ya? Ya tenemos en la zona de alarma también, acá, la parte amarilla. ¿Ya? Y la zona de seguridad es la zona verde. Y la zona de éxito viene a ser la celeste. ¿Ya? Y esto es Día del Epidemiólogo. ¿Ya? Es el búho y el zapato roto. Bueno, señores, les doy las gracias por la atención que han tenido. Gracias con todos ustedes y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctor. Disculpe, no sé si puede editar la lista porque algunos hemos tenido algunos problemas para responder. Pero yo, que se llama llamado doble, ¿ah? Por si